El puente donde el diablo espera a medianoche. Allá por el 72, en un pueblo que ya no existe, pasó algo que la gente todavía cuenta hasta la actualidad. Resulta que en ese pueblo había un puente. No era gran cosa, puras tablas viejas amarradas con alambre y clavos oxidados. Cruzaba un río que en tiempos de agua se ponía bravo, pero el resto del año nomás era un charco lodoso con piedras. La gente lo usaba de día sin problema, pero de noche, ni locos, porque ese puente tenía dueño, y ese dueño no era de este mundo. Esta historia se trata de Eusebio, un hombre que trabajaba la tierra desde que tenía uso de razón. No era ni rico ni pobre, pero últimamente la vida se le había puesto cuesta arriba. Su esposa, Genoveva, estaba enferma de algo que ni los doctores sabían qué era. Se iba poniendo más flaca cada semana, tosía sangre por las noches y ya ni se podía levantar de la cama. Eusebio había vendido todo lo que tenía para pagarle doctores y medicinas. Primero vendió las 2 vacas, después los puercos, después las gallinas, después las herramientas, y cuando ya no le quedó nada que vender, empezó a pedir prestado. El problema es que la gente del pueblo ya no le quería prestar. Ya le debía a medio mundo, y el único que todavía le prestaba era don Casimiro, un viejo que cobraba 3 pesos por cada peso que prestaba. Un ladrón de esos que se van derechito al infierno, pero que mientras tanto viven bien aquí en la tierra. Don Casimiro le había prestado para la última medicina de Genoveva, pero ahora venía cada tercer día a cobrar, y cuando Eusebio le decía que no tenía, el viejo nomás se quedaba ahí parado, viéndolo con esos ojos de pescado muerto que tenía. Eusebio, le decía, ya me cansé de esperar, o me pagas mañana o me das a tu hija Herminia. Tengo un conocido en Reynosa que anda buscando muchachas para trabajar en su restaurante. Le pagan bien, dice. Herminia tenía apenas 15 años. Era bonita la muchacha, y Eusebio sabía perfectamente que en Reynosa no había ningún restaurante esperándola. Sabía qué clase de trabajo le tenían preparado, y antes muerto que dejar que se la llevaran. Pero tampoco tenía cómo pagar. Esa noche, cuando don Casimiro se fue, Eusebio se quedó sentado afuera de su casa. Era una noche sin luna, de esas oscuras que parece que te van a tragar. Genoveva tosía adentro. Los niños dormían. Y él ahí sentado, fumándose un cigarro que le había durado ya 4 días porque lo encendía. Le daba 2 jaladas y lo apagaba para no desperdiciarlo. Su compadre Tiburcio pasó por ahí caminando. Venía del pueblo, medio borracho. Se sentó junto a él sin que nadie lo invitara. Oí que don Casimiro anda detrás de tu Herminia. Sí. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Tiburcio se quedó callado un rato. Después habló, pero bajito, como si alguien pudiera estar oyendo. ¿Ya fuiste al puente? Eusebio lo volteó a ver. ¿Cuál puente? El viejo. El que está para el otro lado del cerro. Ese que ya nadie usa. ¿Y para qué iba a ir ahí? Tiburcio miró para todos lados antes de contestar. Porque dicen que ahí puedes conseguir lo que necesites, pero no es gratis. ¿De qué hablas? Hay un hombre que se para ahí de noche, siempre a la misma hora. Dicen que si hablas con él, te puede resolver cualquier problema, pero cobra. Y no cobra con dinero. Eusebio soltó el humo del cigarro despacio. Esos son puros cuentos de viejas. Sí. Entonces pregúntale a don Secundino cómo es que de la nada se le compuso el rancho hace 2 años. O pregúntale a la viuda primitiva de dónde sacó para mandar a sus hijos a la escuela cuando no tenía ni para comer. O pregúntale a... Ya. Entendí. Nomás te digo. Si te animas, el hombre ese aparece a las 11 en punto. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Se para en medio del puente y espera. Dicen que nomás espera a que alguien se le acerque. ¿Y tú has ido? Tiburcio se levantó.
Yo no necesito nada todavía, pero el día que lo necesite, yo sí voy, aunque me dé miedo. Se fue caminando, tambaleándose un poco. Eusebio se quedó ahí sentado. Miró su casa. Escuchó la tos de Genoveva. Pensó en Herminia. Pensó en lo que le iba a pasar si se la llevaban a Reynosa. Y pensó en ese puente. Se levantó, agarró su sombrero y su machete. No le dijo nada a nadie. Nomás se fue caminando hacia el cerro. El camino era largo, como hora y media subiendo entre matorrales y piedras. No había luna, así que iba casi a ciegas, guiándose por el camino que ya se sabía de memoria de cuando era niño, y todavía se usaba ese puente. Cuando llegó arriba del cerro, vio el puente allá abajo. Las tablas se veían negras contra el charco de agua que brillaba tantito con la luz de las estrellas. No había nada más. Ni casas, ni árboles grandes, ni nada. Puro monte bajo y silencio. Eusebio miró su reloj. Eran las 10:30. Le faltaba media hora. Bajó despacio hasta llegar al puente. Se paró en la orilla y esperó. El viento soplaba de vez en cuando, moviendo las ramas secas que había por ahí tiradas. El agua del río hacía un ruidito, como de animal lamiendo, y nada más. Pasaron 10 minutos, 20. Eusebio ya estaba pensando que todo era pura mentira, que Tiburcio le había tomado el pelo, que él era un tonto por creerle. Pero entonces, cuando miró su reloj y vio que marcaba las 11 en punto, escuchó pasos. No en el puente, en el agua. Levantó la vista y lo que vio lo dejó paralizado. Había alguien caminando sobre el agua del río. Venía despacio, dando pasos normales, como si el agua fuera piso duro. No salpicaba, no se hundía, nomás caminaba. Era un hombre joven, como de unos 30 años. Traía ropa de trabajo, pantalón y camisa normal, pero estaban secos, como si no estuviera parado en el agua. Cuando llegó al puente se subió de un paso y se quedó ahí parado en medio, viendo a Eusebio. «Buenas noches», le dijo. La voz sonaba normal. No grave ni rara, normal. Eusebio no podía hablar. Tenía la garganta cerrada. El hombre sonrió. «No te asustes. Si estás aquí es porque necesitas algo, y yo te puedo ayudar. Pero primero tengo que preguntarte una cosa». Eusebio tragó saliva. «¿Qué cosa?» El hombre dio 2 pasos hacia él. «¿De verdad quieres que te ayude? Porque una vez que empecemos, ya no hay vuelta atrás». Eusebio se quedó ahí parado, sintiendo cómo el corazón le latía tan fuerte. Pensó en Genoveva tosiendo sangre. Pensó en Herminia y en lo que le iban a hacer en Reynosa. Pensó en sus otros 2 hijos, chiquitos todavía, que ni entendían lo que estaba pasando. «Sí», dijo, «sí quiero». El hombre aceptó. «Está bien, pero antes de que hagamos el trato necesito que entiendas cómo funciona esto, porque no es como la gente cree. ¿Cómo funciona?» El hombre se sentó en el barandal del puente. Las tablas crujieron bajo su peso, pero él no parecía notarlo. «Mira, Eusebio, yo no soy el diablo. La gente cree que sí, pero no. Yo soy otra cosa. Cuando construyeron este puente me quedé atrapado aquí. Y para poder irme, necesito ayuda». «¿Ayuda de qué?» «Necesito que 5 personas crucen este puente y me den algo a cambio de lo que piden. 5 personas, ni una más ni una menos. Cuando llegue la 5ª yo me voy y el puente queda libre». «¿Y qué les pasa a esas 5 personas?» El hombre lo miró fijo. «Depende de lo que me den. Algunos salen bien, otros no tanto». Eusebio sintió que las piernas le temblaban. «¿Y yo sería una de esas 5? Serías la 4ª. Ya van 3 antes que tú. Te falta una más. ¿Quién fue la última?» «Eso no te lo puedo decir, pero está viva, si eso te sirve de consuelo». Eusebio se limpió el sudor de la frente con la manga. «¿Y qué quieres que te dé?» El hombre se levantó. Sacó de su bolsillo algo que parecía una moneda vieja, toda negra y raspada. Se la mostró a Eusebio.
¿Y para qué quieres saber eso? ¿Ves esto? Es una moneda de vida. Cada persona tiene una cantidad de tiempo en este mundo. Algunos tienen mucho, otros poco. Esta moneda mide ese tiempo. Cuando me la des, yo voy a saber exactamente cuánto tiempo te queda. Porque de ese tiempo, tú me vas a dar la mitad. Si te quedan 20 años, me das 10. Si te quedan 40, me das 20. Y con ese tiempo, yo voy a resolver tu problema. Eusebio sintió mucho miedo. ¿Me vas a quitar años de vida? No te los voy a quitar. Tú me los vas a dar. Es diferente. Y a cambio, todo lo que necesitas se va a arreglar. Tu esposa se va a curar. Don Casimiro va a olvidarse de tu deuda. Tu hija va a estar segura. Y vas a tener trabajo suficiente para mantener a tu familia el tiempo que te quede. ¿Y cómo sé cuánto tiempo me queda? El hombre le extendió la moneda. Agárrala. Cuando la toques, lo vas a saber. Eusebio dudó. Vio la moneda ahí en la mano del hombre. Era negra. Pero entonces pensó en Herminia gritando en algún cuarto sucio de Reynosa. Y agarró la moneda. En cuanto la tocó, sintió algo raro. Como si alguien le hubiera metido la mano en el pecho y le estuviera apretando el corazón. Cerró los ojos y vio números. 22. Ese era el número que brillaba en su cabeza. 22 años. Abrió los ojos. El hombre lo estaba viendo con esa mirada que lo atravesaba. 22 años, dijo el hombre. No está mal para un hombre de tu edad. La mayoría tiene menos. Y si te doy 11 años, me quedan 11. Así es. 11 años más de vida. Alcanzas a ver a tus hijos crecer. Alcanzas a envejecer con tu esposa. Alcanzas a morir en tu cama, rodeado de tu familia. No es poco. Eusebio apretó la moneda en su mano, pensando. ¿Y si digo que no? Entonces me devuelves la moneda y te vas. Pero tu esposa se muere en 2 semanas. Don Casimiro se lleva a tu hija mañana en la tarde. Y tú te quedas solo con tus otros 2 hijos, sin nada, trabajando el resto de tu vida para pagarle a ese viejo. Y cuando te mueras, que va a ser en como 6 años, porque te vas a dejar morir de tristeza, nadie va a ir a tu entierro. Eusebio sintió que los ojos se le llenaban de agua. ¿Eso cómo lo sabes? Porque veo los caminos. Veo lo que va a pasar si dices que sí, y lo que va a pasar si dices que no. Y créeme, Eusebio, el camino del no es feo. Muy feo. Eusebio miró el puente, miró el agua negra allá abajo, miró al hombre que esperaba su respuesta. Si acepto, ¿cómo sé que vas a cumplir? Porque yo no miento. Puedo hacer muchas cosas, pero mentir no está en mi naturaleza. Cuando digo que algo va a pasar, pasa. Siempre. ¿Y cuándo empieza todo? Mañana. Cuando te despiertes, tu esposa ya no va a estar tosiendo. Don Casimiro va a venir a decirte que ya no le debes nada, y tu vida va a cambiar. Eusebio cerró los ojos, respiró hondo 3 veces, y cuando los abrió, dijo, «Acepto». El hombre sonrió. Fue una sonrisa rara, ni alegre ni triste. No más una sonrisa. «Dame la moneda». Eusebio se la dio. En cuanto el hombre la agarró, la moneda se puso roja. El hombre la guardó en su bolsillo. «Listo, el trato está hecho. Ahora vete a tu casa y duerme. Mañana todo va a ser diferente». Eusebio dio un paso atrás. «¿Y ya? ¿No tengo que firmar nada?» «No, tu palabra basta, y la mía también». Eusebio empezó a caminar de regreso, pero antes de irse, volteó. «¿Cómo te llamas?» El hombre se quedó viéndolo un rato largo. «No tengo nombre, pero la gente me dice el cobrador, porque eso es lo que hago, cobrar». Eusebio llegó a su casa como a la 1 de la mañana. Entró despacito para no despertar a nadie. Pero Genoveva estaba despierta, sentada en la cama. Cuando lo vio entrar, no le preguntó nada. Nomás lo miró con esos ojos cansados que tenía. «¿Dónde andabas?» «Caminando». «¿Caminando a dónde?» «Por ahí». Genoveva tosió.
Pero esta vez fue diferente. Tosió normal, sin sangre. Se limpió la boca con un trapo y miró el trapo extrañada. Qué raro. No escupí sangre. Eusebio sintió que algo se le apretaba en el pecho. Ya estaba empezando. El trato ya estaba funcionando. Se acostó sin quitarse la ropa. Cerró los ojos pero no pudo dormir. Cada vez que estaba por quedarse dormido, veía al cobrador. Veía la moneda roja brillando en la oscuridad. A la mañana siguiente se despertó con golpes en la puerta. Era don Casimiro. Venía montado en su caballo, pero esta vez traía una cara distinta. Se veía nervioso, incómodo. Eusebio, necesito hablar contigo. Eusebio salió. Dígame. Don Casimiro se bajó del caballo. Sacó de su morral un papel doblado. Era el pagaré que Eusebio había firmado. Mira, anduve pensando en una cosa. Tu papá, que en paz descanse, fue buena gente conmigo. Una vez me ayudó cuando yo estaba en un apuro grande. Y yo nunca se lo pagué. Entonces pensé que lo justo es perdonarte tu deuda. Así quedamos a mano. Le dio el papel. Eusebio lo agarró sin decir nada. Don Casimiro se montó en su caballo. Y otra cosa, le dije al señor Bonifacio que andabas buscando trabajo. Dice que si quieres, mañana te presentas en su rancho. Te va a pagar bien. Se fue sin esperar respuesta. Eusebio se quedó ahí parado con el papel en la mano. Genoveva salió de la casa. Se veía diferente. Todavía flaca, pero con más color en la cara. Los ojos más vivos. ¿Qué quería don Casimiro? Nada, ya no le debemos. Genoveva lo abrazó. Eusebio sintió como ella temblaba. Estaba llorando. Gracias, Dios mío, gracias. Pero Eusebio no podía hablar, porque sabía que no había sido Dios. Sabía exactamente quién había sido. Los siguientes meses fueron buenos. Genoveva se curó completamente. Eusebio empezó a trabajar en el rancho de don Bonifacio, y le pagaban el doble de lo que ganaba antes. Herminia estaba segura. Los niños comían bien. Todo parecía perfecto. Pero Eusebio empezó a notar las cosas raras. Pequeñas al principio. Se cansaba más rápido. Le dolían las rodillas por las mañanas. Le salieron canas aunque apenas tenía 32 años. Y cuando se veía en el espejo, juraba que se veía más viejo. Un día, su compadre Tiburcio lo vio trabajando en el campo. «Oye, Eusebio, ¿te sientes bien?» «Sí». «¿Por qué?» «Es que te ves, no sé, como más acabado». «He estado trabajando mucho». «No es eso, es otra cosa, como si hubieras envejecido de repente». Esa noche, Eusebio se miró bien en el espejo. Tiburcio tenía razón. Se veía más viejo. Las arrugas en la cara eran más profundas. Las canas eran más. Las manos se veían más viejas, con manchas que no tenía antes. Era como si estuviera envejeciendo el doble de rápido. Y ahí fue cuando entendió. El cobrador no le había quitado 11 años de vida al final. Se los estaba quitando ahora. Un día de Eusebio valía por 2 días normales. En 6 meses había envejecido 1 año. Genoveva empezó a notarlo también. «Eusebio, deberías ir al doctor. No te ves bien». «Estoy bien». «No estás bien. Hace 6 meses no tenías esas canas. Hace 6 meses no te dolían las rodillas. ¿Qué te está pasando?» Eusebio no le podía decir la verdad. ¿Cómo le iba a explicar que había vendido la mitad de su vida? Pasó 1 año. Eusebio ya parecía de 45, aunque apenas tenía 33. La espalda le dolía todo el tiempo. Se cansaba nomás de caminar del rancho a su casa. Y por las noches, cuando se acostaba, sentía como el cuerpo le pedía descanso que no le podía dar. Una noche, no pudo más. Le dijo todo a Genoveva. Le contó del puente, del cobrador, de la moneda, de los 11 años. Genoveva se quedó callada un rato largo. Después habló. ¿Y no hay forma de deshacerlo? No sé. El cobrador dijo que no había vuelta atrás. Entonces tienes que ir a preguntarle. Tienes que volver al puente. No quiero volver ahí.
Pero tienes que hacerlo. No puedo verte morir así, poquito a poco. No puedo. Al día siguiente, Eusebio volvió al puente. Fue de día esta vez, pensando que tal vez el cobrador no estaría. Pero cuando llegó a la mitad del puente, ahí estaba, parado en el mismo lugar, como si nunca se hubiera movido. Sabía que ibas a volver. Necesito hablar contigo. Ya sé de qué. ¿Quieres que te regrese tus años? Sí. El cobrador negó con la cabeza. No puedo hacer eso. Un trato es un trato. Pero me estoy muriendo. Me estoy haciendo viejo antes de tiempo. Sí. Eso fue lo que acordamos. Tú me diste 11 años y yo resolví tus problemas. Cumplí mi parte. Ahora tú tienes que cumplir la tuya. Eusebio se sentó en el piso del puente. ¿Y si te doy otra cosa? Algo que valga más que 11 años. El cobrador lo miró con interés. ¿Cómo qué? No sé, lo que tú quieras, pero devuélveme mis años. El cobrador se quedó pensando. Se paseó por el puente, las manos atrás de la espalda. Después, se detuvo. Hay una cosa que podrías darme, pero no sé si estés dispuesto. ¿Qué cosa? Alguien tiene que tomar tu lugar. Alguien que me dé lo que tú me diste. Si encuentras a esa persona y la traes aquí, yo te regreso tus 11 años. Eusebio levantó la cara. ¿Cualquier persona? Cualquiera. Pero tiene que venir por su propia voluntad. Tiene que hacer el trato igual que tú lo hiciste. Y cuando lo haga, tú quedas libre. ¿Y esa persona va a envejecer como yo? Sí. Va a pagar lo que tú debías pagar. Eusebio se quedó callado. Pensó en la gente que conocía, en sus vecinos, en sus compadres, en la gente del pueblo. ¿A quién le iba a pedir que hiciera eso? ¿Y si no encuentro a nadie? Entonces sigues envejeciendo hasta que se acaben tus 11 años. Y cuando se acaben, te mueres. Simple. Eusebio pasó 2 semanas buscando, no a alguien específico, sino a alguien que estuviera desesperado, alguien que necesitara ayuda tan grande que estuviera dispuesto a hacer cualquier cosa, y lo encontró. Se llamaba Silverio. Era un hombre joven, como de 25 años. Vivía solo en un jacal del otro lado del pueblo. Trabajaba donde podía, pero casi nadie le daba trabajo porque tenía fama de borracho. El problema es que Silverio no tomaba por vicio. Tomaba para olvidar. Hacía 2 años había matado a un hombre en defensa propia. El muerto era un cabrón que se había metido con la hermana de Silverio, y Silverio lo había defendido. Pero en la pelea, el tipo se cayó y se pegó en la cabeza con una piedra. Se murió ahí mismo. Nadie lo acusó. Todos sabían que había sido accidente, pero Silverio no podía vivir con eso. Veía al muerto en sus sueños. Lo veía cuando cerraba los ojos. Lo veía en cada esquina. Eusebio lo encontró una tarde, sentado afuera de la cantina. Estaba llorando. ¿Qué te pasa, muchacho? Silverio levantó la cara. Tenía los ojos rojos, hinchados. Nada que le importe. Tal vez sí me importa. Tal vez yo te puedo ayudar. Nadie me puede ayudar. Eusebio se sentó junto a él. Mira, sé lo que hiciste. Sé lo del muerto. Y sé que no puedes dormir por eso. Silverio lo volteó a ver. ¿Cómo sabe? Porque la gente habla, y porque yo pasé por algo parecido cuando era joven. ¿Usted mató a alguien? No, pero hice cosas de las que me arrepiento, y sé lo que se siente cargar con eso. Silverio se limpió la cara. ¿Y qué hizo para quitarse eso de encima? Hay un lugar donde puedes ir. Un puente. Ahí hay alguien que te puede ayudar. Te puede quitar ese peso que cargas. ¿Qué lugar? El puente viejo. El que está para el otro lado del cerro. Silverio se quedó viendo a Eusebio. Ese puente donde dicen que espanta. No espanta. Nomás hay alguien que puede ayudarte. Si quieres, yo te llevo. ¿Cuándo? Esta noche, a las 11. Silverio dudó, pero la desesperación pudo más. Está bien, ahí nos vemos. Esa noche,
Eusebio llegó al puente a las 10:30. Silverio ya estaba ahí, esperando. Se veía nervioso. ¿Y dónde está ese alguien que me va a ayudar? Ya va a llegar. Esperaron. A las 11 en punto el cobrador apareció. Esta vez no vino caminando sobre el agua. Nomás estaba ahí de repente, como si siempre hubiera estado. Silverio dio un paso atrás. ¿Quién es ese? El que te puede ayudar. El cobrador miró a Silverio, después miró a Eusebio, y sonrió. Bien hecho, Eusebio. Trajiste a alguien. Eusebio no podía ver a Silverio a los ojos. Se quedó viendo el suelo. El cobrador se acercó a Silverio. Sé lo que hiciste. Sé que mataste a un hombre y que no puedes vivir con eso. Yo te puedo quitar esa culpa. Te puedo hacer olvidar. Puedes dormir otra vez sin ver su cara. ¿Cómo? Con un trato. Tú me das algo y yo te quito el peso. ¿Qué me va a pedir? El cobrador sacó la moneda. La misma moneda negra que le había mostrado a Eusebio. Toca esta moneda y vas a saber qué te voy a pedir. Silverio la agarró, y en cuanto la tocó, Eusebio vio cómo la cara se le ponía blanca. 30 años, dijo Silverio. Me quedan 30 años. Sí, y yo te voy a pedir 15, la mitad. A cambio, nunca más vas a acordarte de ese muerto. Vas a poder dormir. Vas a poder vivir sin ese peso. ¿Aceptas? Silverio miró a Eusebio. ¿Usted hizo esto también? Eusebio dijo que sí. Movió la cabeza sin hablar. ¿Y funciona? Sí, funciona. Silverio respiró hondo y aceptó. En cuanto dijo eso, Eusebio sintió algo, como si alguien le hubiera quitado un peso de encima. Se tocó la cara y notó que la piel se sentía diferente, más tersa. Se miró las manos y las manchas de viejo estaban desapareciendo. El cobrador le sonrió. Listo, Eusebio. Quedas libre. Tus 11 años te los regreso. Ahora vete. Eusebio empezó a caminar, pero antes de irse, volteó a ver a Silverio. El muchacho se veía tranquilo, feliz incluso, como si ya no cargara nada. Pero Eusebio sabía la verdad. Sabía que en unos meses Silverio iba a empezar a envejecer, que iba a ver cómo su cuerpo se gastaba antes de tiempo, y que todo era culpa suya. Llegó a su casa casi corriendo. Genoveva estaba despierta. Cuando lo vio, se le iluminó la cara. «Te ves diferente. ¿Qué pasó?» «Me regresó los años». «¿Cómo?» Eusebio no le dijo. No le pudo decir que había llevado a otro hombre al matadero para salvarse él. Los siguientes meses fueron buenos otra vez. Eusebio volvió a verse de su edad. Las canas desaparecieron. Las rodillas dejaron de doler. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero una noche, 3 meses después, tocaron a su puerta. Era Silverio. Se veía terrible, flaco, con canas, con la cara llena de arrugas. «¿Por qué me hizo esto?», le preguntó. No gritó, nomás preguntó con una voz cansada. Eusebio no supo qué decir. «Usted me llevó ahí sabiendo lo que iba a pasar. Me usó para salvarse. Yo lo siento. No quiero que lo sienta. Quiero que me ayude, que me diga cómo deshago esto». «No se puede deshacer». Silverio se quedó viéndolo un rato largo. Después se dio la vuelta y se fue caminando despacio, como viejo. Eusebio cerró la puerta, se sentó en el suelo y se puso a llorar. Genoveva salió de la habitación. ¿Quién era? Nadie. No era nadie. «¿Qué pasa, Eusebio?» Y ahí fue cuando le contó todo. Le contó que había llevado a Silverio al puente, que lo había usado para salvarse, que ahora Silverio estaba pagando lo que él debía pagar. Genoveva se tapó la boca. «¿Cómo pudiste hacer eso?» «Porque no quería morirme. Porque quería verte a ti. Porque quería ver crecer a mis hijos. Pero condenaste a otro hombre». «Lo sé». Genoveva se sentó junto a él. Los dos se quedaron ahí, en silencio. Pasaron 2 meses más. Una noche, Eusebio escuchó que alguien gritaba afuera. Salió
y vio a la gente del pueblo corriendo hacia el río. ¿Qué pasó? Silverio se aventó del puente. Dicen que ya estaba muerto cuando lo sacaron. Eusebio se fue caminando hacia el río. Cuando llegó, vio el cuerpo de Silverio en la orilla. Se veía de 80 años, aunque apenas tenía 25. Esa noche, Eusebio no durmió. Al amanecer agarró su sombrero y se fue caminando hacia el puente. Cuando llegó, el cobrador estaba ahí. «Ya sé por qué vienes. Quiero hacer otro trato». «¿Qué clase de trato?» «Quiero devolverte los 11 años que me regresaste y quiero que me lleves a mí en lugar de Silverio». El cobrador lo miró serio. «No funciona así. Silverio ya pagó, ya se murió. No lo puedo regresar». «Entonces llévame a mí también. No puedo vivir con esto. Si te llevo, ¿qué va a pasar con tu familia?» Eusebio se quedó callado. «Exacto. Ellos te necesitan. Silverio no tenía a nadie. Por eso se pudo ir. Pero tú tienes esposa e hijos. Si te vas, ellos quedan solos». Eusebio cayó de rodillas. «Entonces, ¿qué hago?» El cobrador se agachó junto a él. «Vives. Vives con lo que hiciste. Y cada día que vivas, te vas a acordar de él. Esa es tu condena. No la muerte. La vida». Se levantó y empezó a caminar hacia el agua. Pero antes de irse, volteó. «Y una cosa más. Todavía falta una persona para que yo me vaya. La quinta. Cuando llegue, este puente queda libre. Y todo lo que pasó aquí se va conmigo, incluyendo tu culpa». Desapareció en el agua. Eusebio se quedó ahí un rato largo. Después se levantó y se fue a su casa. Dicen que Eusebio vivió hasta los 70, que vio crecer a sus hijos y que murió en su cama, rodeado de su familia. Pero también dicen que nunca volvió a sonreír, que cargó con esa culpa hasta el día que se murió. Y el puente sigue ahí, esperando a la quinta persona. Algunos dicen que ya llegó, otros que todavía falta. Pero lo que sí te puedo decir es que ese puente existe de verdad. Se llama el Puente de Ojuela, en Durango, México. Y la gente que vive cerca jura que hay noches donde ven a un hombre joven parado en medio, con una linterna que nunca se apaga. ¿Te atreverías a ir? Comenta sí o no. Dale like si esta historia te gustó y suscríbete para no perderte la próxima historia.